Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a Sin Vueltas, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estar en este programa que lo que pretende es ayudar a la gente que necesita, a la gente que no encuentra justicia, a vos que estás ahí en tu casa, a lo mejor estás con una depresión, pasaste quizás por un abuso en la infancia. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y liberador. Siempre que hablamos con la doctora Yamily, es liberador el tema. Y hoy vamos a hablar, ¿se puede sanar el abuso infantil? Ese trauma tan horrible, tan terrible, y analizar un poco y por sobre todo la prevención, que nosotros como padres estemos con los ojos abiertos para saber cuáles son los indicios o los indicadores o las características de un abusador. Todo esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes, doctor Víctor Casanova, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Karina? Todos en casa. Así mismo, no solamente, ¿verdad?, la justicia, no solamente exigir justicia y por lo legal, sino también las consecuencias que trae esto en cuanto a la salud mental, ¿verdad? Y también en el entorno de la persona víctima, ¿verdad? Un antes y después de estos ataques sexuales, digamos. Totalmente, doctora Carol Arias, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenas noches, Cari, ¿qué tal? Bueno, hoy iniciamos octubre, octubre rosa. Sí. Hoy estamos con la doctora Yamily, siempre es un aliciente para nosotros, para todo el equipo. Los días que ella viene estaremos hablando, así como indicó el colega, sobre casos de abuso. No solamente ya las consecuencias, sino que las alertas. Tenemos que darnos cuenta como padres, como familia, porque tengamos en cuenta que los abusos que suceden en niños generalmente es en el ámbito familiar, a tener en cuenta eso. Totalmente, doctora Yamily Aguada, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Gracias, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un placer. Hoy vamos a hablar sobre abuso infantil. Abuso infantil y todas sus implicancias. Y todo lo que implica, ¿verdad? Es Sí. tan triste Claro. escuchar. Hemos tenido lastimosamente varias víctimas en este programa hablando de lo que les tocó vivir, ¿verdad? Y verdaderamente uno sale con un trago amargo después de escuchar las historias, porque decís, ¿cómo sale esta persona de esta situación? ¿Cómo Sí. puede sanar? ¿Cómo puede volver a creer, a confiar? Sí. Y como un hombre, generalmente son hombres, no siempre hombres, puede llegar a causar tanto daño a un ¿Verdad? niño. ¿Verdad? Y a veces el padre, el propio padre, o el padrastro. La mayoría de las gente- veces sí, familiares. sí. O el tío, el abuelo, gente que está supuesta a cuidar y a proteger. Así mismo. Entonces, en vez de ser un cuidador protector, es el abusador, el que daña. ¿Verdad? Las estadísticas mundiales son aterradoras. Según la UNICEF, 1 de cada 8 niñas son abusadas sexualmente a nivel mundial. Y eso otra vez varía en cada territorio, ¿verdad? Algunos territorios son más, otros menos. Y 1 de cada 11 varones, o sea que los varones tampoco se salvan. 1 de cada 11 varones sufren abuso sexual. Tenemos aquí los números de teléfono, el doctor va a leer los mensajes. 0986-111-800. Mira, si pasaste por una situación como esta, querés preguntarle cualquier cosa a la doctora Yamily y también a los abogados aquí presentes, está abierto el teléfono para poder escucharte. Hemos escuchado esta semana un caso terrible que te juro que a mí me dolió muchísimo, porque siempre que nos tocó escuchar a personas que pasan por este tipo de situaciones, dicen que a la persona que más le cuesta perdonar quizás es a la mamá que dejó que pase eso. Así mismo. O la mamá que le defiende quizás a su pareja o a la Sí. otra persona, porque tu mamá pues es tu mamá. Sí. Y esta semana fue noticia una madre que supuestamente desde los 13 años prostituyó a su hija. Obviamente ella no era bajo su Claro, voluntad, claro, ¿verdad? Era una claro. niña. Y la manera en que lo hizo y cómo se contaba fue muy fuerte, porque, por ejemplo, decía que la primera vez fue a los 13 años que le suben a un vehículo de una persona extraña y la mamá se baja y ella desesperada le pidió a su mamá que le proteja, cosa que no ocurrió, ¿verdad? Y después, en varias ocasiones, hizo lo mismo. Le dejaban la casa a estos hombres y ellos abusaban de ella y ella recibía dinero a cambio. Sí. Inclusive un magistrado. ¿Escucharon ustedes? Sí. Que está
imputado por la fiscalía en Qué este mal. momento. O sea, Sí. y como estos casos, a lo mejor hay miles que nosotros ni siquiera Sí, conocemos, porque sí, esta nena sí. ahora, a los 17 años recién, se animó a contarle a un amigo y después de haberse intentado quitar la vida 2 veces, y el amigo le ayudó a hacer la denuncia, y eso, digamos, hoy llega a la imputación de tanto la madre y estos 4 hombres, porque hay 5 imputados, ¿verdad? Hay 5 imputados en el caso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué una madre llega a ese punto, por ejemplo? En el caso de una madre que hace eso, generalmente son mujeres que pasaron por lo mismo y que ellas lo toman como algo normal, natural, y que eso suceda. Lo más probable es que ella haya sido abusada, haya sido prostituida, que para ella eso ya no signifique nada, que se haya endurecido tanto su corazón, su mente, que ella ya dice, eso no es nada, esto es sencillamente lo que me pasó a mí, le puede pasar a ella. Las mujeres son para eso nomás luego. Dios mío. Y doctora, si hay gente viendo, por ejemplo, este programa en este momento y a lo mejor madres que no están defendiendo a sus hijas o hijos como deberían, ¿cómo hacen para salir, por ejemplo, de esa situación? Los niños para ser sanados de eso. Y las mamás para darse cuenta de lo que están haciendo, porque vos me estás diciendo ni siquiera se da Sí. cuenta. Y ahí está el punto, que no dimensionan lo que están haciendo. Ellos creen, ese ya es su modelo de vida, su modelo de pensar, de pensamiento, es su cosmovisión, es su paradigma. Ellos no piensan que está haciendo algo mal. Y eso ya nos viene también de nuestros ancestros indígenas. Para nuestros indígenas, para nuestros padres ancestrales, todo el tema de la sexualidad era algo normal. O sea, una niña, 8, 7 o 9, 10 años, o cuando empieza a menstruar ya tiene que tener relaciones sexuales porque tiene que tener hijos. Yo enseñé en la universidad evangélica por muchos años y tuve alumnas que después fueron profesoras en el Chaco. Y una de ellas me había comentado la frustración que ella sentía, porque sus alumnitas, ¿verdad? Alumnitas las niñas, a los 10 años desaparecían, ya no volvían a la escuela. Y ella iba, les buscaba a sus alumnas, ¿por qué no volvían? Eran indígenas. ¿Y por qué no volvían? Y la mamá le decía, no, porque ella ya tiene que tener su hombre, tiene que tener hijos, y ya le encontraba muchas veces a los 10 años, 11 años embarazada. Dios mío. Para ellos es normal. Entonces esa herencia cultural está a nivel del subconsciente colectivo. Pero no es nuestro. normal. ¿Vos podrías explicar el daño que le hace a un niño eso? No, es terrible. Ahora, hay una diferencia entre lo que sería normal y lo que sería bueno. Una cosa puede ser muy mala y ser normal en una cultura. Okay. O sea, normal significa lo que sucede siempre. Lo que sucede siempre en nuestro medio es justamente que nuestros niños siempre están expuestos al abuso sexual, ¿verdad? En nuestro medio. Vamos a hablar de Paraguay, y podemos hablar a nivel mundial, pero vamos a centrarnos en Paraguay, ¿verdad? Y especialmente en el interior del país también, ¿verdad? Que justamente están los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, los padres, los apadrastros abusan sexualmente de los niños, y eso se ve como normal y toda la familia apaña eso. Porque así nomás lo tiene que ser. Pero hay tanta educación hoy día, bueno, o sea, es tan visto, digamos, y es cuestión de educación en valores lo que necesitamos, educación en valores. Y justamente la educación en valores cristianos lo que necesitamos, ¿verdad? Es justamente la Biblia, los principios de Dios son los que protegen a los niños, o deberían proteger a los niños cuando están en una cultura cristiana. Necesitamos más eso. Bueno, pues tampoco podemos negar de que hay gente que conoce y todo la Biblia y conoce todo y también abusó, ¿verdad? Sí, de los sí, niños. claro. Ya. Doctora, Claro. el tema abuso, usted habla mucho de la parte cultural, el nivel cultural, Sí, sí. pero esto se da más en los niveles más bajos, ¿verdad? No, No. sabes que no. Lo que pasa es que los niveles más altos se apañan más, No sale nada. no sale a la luz, ¿verdad? Ese es el tema. No depende del nivel cultural, social. Y justamente la cultura es como eso que va debajo de la alfombra, va pasando. Nosotros tenemos modelos culturales que para nosotros son normales y que no son buenos y que van por debajo y que lo hacemos como si fuera normal. Por ejemplo, hasta hace cuántos años sucedía el tema de los criaditos, por ejemplo. Todo el mundo tenía un criadito en su casa. Todo el mundo El tenía. criadazgo. Sí, todo
mi criadito, ¿quién es mi criadito? Era ahora una está- especie y de ahora está esclavito, ¿verdad? Y ahora está penado, pero ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace? No sé cuánto hace que penado, pero antes era normal, y no era bueno. Pero todos lo aceptamos como parte normal. En mi casa mi papá tenía criadito. Y normal, pero no bueno. Porque vivía lejos de su familia, lejos de su casa, no sabía cómo se le iba a tratar acá. Algunas familias le trataban bien, otros no. Era normal, pero no bueno. Y muchos eran abusados sexualmente en esa situación, ¿verdad? Totalmente. Entonces hay cultura, hay conceptos culturales que impregnan una nación y que no nos damos cuenta. Entonces, si vamos a tratar a nivel global, a nivel de nación, necesitamos más valores que protejan a nuestros niños. Y necesitamos más leyes, o sea, que se cumplan las leyes, ¿verdad? Que los violadores, los abusadores sean realmente castigados. Muchos no son, como el caso que vimos de esta niña, una vez que estuvimos viendo aquí, ¿verdad? Claro, Como que decía se le condenó a 15 se le condenó años. y el padrastro estaba está libre. suelto, estaba libre, ¿verdad? Sí, Entonces, si hay una ley, tiene que haber una sanción y se tiene que cumplir eso para que eso sirva de lección. Eso también va cambiando la cultura, ¿verdad? Totalmente. Ahora, ¿podríamos explicar el daño que le hace a un niño inocente que le expongan a este tipo de abusos? El daño es terrible en todos los aspectos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Físicamente el daño no hablemos, ¿verdad? Todo el daño a la salud que implica. El daño emocional, si podríamos decir, a ver, ¿qué forma se le puede destruir a un niño más rápidamente? ¿En qué forma podemos destruir la mente de un niño rápidamente? Entonces sería elegiríamos el abuso sexual. Es como si fuera una agresión directa a la mente de un niño. Destroza la mente de un niño, destroza su autoestima, destroza su identidad. No sabe más quién es, su seguridad, su autoseguridad. Destroza su confianza en la gente que debería cuidarle. Mamá o papá o quien sea que tenía que haberle cuidado, que muchas veces son los abusadores justamente. Entonces la sociedad, la familia, todo le falla. Y pierde la esperanza también. Y lo otro es que Dios no me cuidó. Entonces también afecta espiritualmente, porque pierde su confianza en Dios. O cuando llega el momento que tiene que confiar en Dios, no confía en Dios, porque ¿dónde estuvo Dios cuando abusaron de mí? Entonces el daño es espiritual, el daño es emocional, es mental y es físico. Completo, es un combo de daño que se le hace a los niños. Qué terrible. Doctora, nosotros tuvimos casos aquí y la mayoría hablan de lo mismo. Un niño o una niña que fue abusada. Es como si fuera que ya está expuesta o expuesto. Vuelve y vuelve, ya de otra gente, parece que se siente vulnerable. Ya está vulnerable. Y los abusadores captan ese tipo de... Exactamente. ¿Es así eso? Sí, así captan, así es. No siempre, no podemos hablar de una estadística, no conocemos eso hasta qué punto es siempre, pero sí la mayoría de las veces. No solamente se sufre un abuso, sino se repite y otras personas también. Por ejemplo, el primo abusó de él, el abuelo también, el vecino también. O sea, ya es una persona vulnerable, ya se siente ya tan, vamos a decir, indigno, que ya está vulnerable ya es normal y sí, se deja. Sí, se deja ya. Doctora, una consultita, dos en realidad. Siguiendo la pregunta de Karina, estos daños que se causa a la víctima de abuso, ¿verdad? Abuso, violación, primeramente se salta un paso importante, se le arrebata esa infancia, digamos. La inocencia. Claro, esa inocencia que tiene el niño en un lapso entre 10 y 12 años, quizá una niña ya pasa a estar embarazada, a tener un hijo. Sí. No disfruta de su infancia, no disfruta de la niñez y debe madurar, digamos, aceleradamente. Sí. ¿Eso cómo le afecta a futuro a esa niña? Totalmente, le afecta en todos los aspectos de su vida. Puede afectarle en el sentido de que a lo mejor no se siente lo suficientemente inteligente, fuerte, valiosa para estudiar. Y entonces no progresa en sus estudios, le puede afectar académicamente. Y un niño que está siendo abusado no puede concentrarse en sus estudios. Tiene problemas en la escuela, tiene problemas en el colegio, porque no puede concentrarse. No puede decir voy a apuntar al futuro porque tengo esperanza. Porque justamente el robarle la inocencia, al robarle la inocencia le roba la esperanza también de mirar al futuro. Entonces, y ahí ya le afecta en todo. Acá me hicieron una pregunta en el WhatsApp, Karina. Sí. Un televidente me dice, hay ciertas reacciones por parte de un niño o niña abusada. Normalmente podemos tener una reacción positiva o negativa. Por ejemplo, conozco una persona que su hijo fue abusado, pero este niño no le afectó académicamente. Al contrario, progresó y entendió lo que le pasó, pero
siguió adelante, la familia le apoyó. Y a esa iba mi pregunta también, coincido con el televidente, de que hay personas que le afecta de un modo y otro. Están los niños o niñas víctimas que se cohíben, ya no quieren ir al colegio, ya no quieren salir, no quieren hablar, se encierran, entran en depresión quizás. Sí. Y los niños quizás que al contrario, se lucen ya académicamente y digamos deslumbran y son mejores cada día. Bueno, Sí, podemos hay un ver punto. cuál es el punto y Hay qué influye, Sí, porque sí. eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Se puede sanar un trauma? Digamos, ¿cuál es el ambiente que necesita un niño para salir de esa situación? Todo eso vamos a hablar con la doctora Yamily después del corte. Qué hincha esta doctora, ¿verdad? Tayupotú, ¿eh? ¿Qué quiere decir Tayupotú? La flor que, Perdón. ¿cómo es? Dale, La decí, Pacho que tuvo flor. pues. Flor de la Pacho. La Pacho que De la tuvo Pacho flor. que tuvo flor. Realmente, ese ya no Ya entendimos, ya entendimos. Qué pucha, me va a hinchar Diego, que le mando un saludo de Bristol, nuestro gerente de marketing. Bueno, volviendo a nuestro tema, nos reímos ya un poquitito, ¿verdad? Pero la verdad que este tema es bastante fuerte, doloroso y como decíamos, hablamos con una persona y empezamos a hablar a profundidad. Y sí o sí pasó por una situación de abuso, o que le quisieron abusar, o que le acosaron, o que ¿verdad? O que alguien se quiso sobrepasar. Impresionante. Sí, la cantidad es impresionante, realmente. Y generalmente, eso hay que tener en cuenta, generalmente son familiares o amigos de la familia. ¿Cómo nos damos cuenta? La verdad que es difícil darse cuenta observando levemente. Y hay que tener cuidado con nuestros niños, hay que tener una mayor profundidad de observación para sospechar de alguien, no darnos cuenta realmente si es que tiene intenciones todavía y no hizo nada. Pero si ya pasó, nuestros niños nosotros tenemos que tener tanta conexión emocional con nuestros niños que ellos nos tienen que querer contar. Y cuando nos cuentan tenemos que creerles. Y preventivamente, o sea, antes de ir un poco a lo que ya pasó, ¿cómo le enseñamos a que ellos se defiendan, por ejemplo? Sí, y ahí, ¿sabe que es difícil, Cari? Porque un niño, vamos a imaginar un niño de 5 años, un niño de 7 años, porque los abusados no son niños solamente de 10, 12 años. Hay niños que, yo tuve el caso de una señora, por ejemplo, que fue abusada a los 3 años, ¿verdad? Y que justamente al hacer la terapia claro, surgió ese chiquitita, recuerdo, no se ¿verdad? puede defender. Entonces, ¿cómo se defiende? No hay forma, ¿verdad? Pero apenas podamos hacer que nuestros niños entiendan, tenemos que enseñarles acerca de que nadie le puede tocar su parte íntima, que ellos tienen que contarle a mamá y a papá si alguien le quiere tocar o alguien le acosa. Que tienen que tener ellos la libertad de acercarse a nosotros y que nosotros le podamos creer. Porque lo que muchas veces pasa es, tu abuelo, él no va a hacer eso. Claro. Tu primo, no, él no. Entonces automáticamente la criatura ya no va a contar más. Ahí ya le Ahí ya anulaste. le bloqueamos. Encima ya. que el abusador siempre le dice, generalmente, Sí. no te Muchas van a veces creer. No te van a creer o la amenaza, le dice que le va a decir que es su culpa. Vos quisiste. ¿verdad? Y hay una característica justamente de la persona, de los niños abusados, de las personas abusadas en general, siempre se culpan a sí mismos. Siempre se sienten culpables de ese hecho que ellos no tuvieron ninguna culpa, ninguna responsabilidad, ellos siempre se culpan. Yo en la terapia veo eso siempre, ¿verdad? Al comienzo, cuando hacemos el procedimiento de la terapia, siempre se ven a sí mismas como culpables. Pero Aunque porque le hayan meten eso en la cabeza, doctora, ¿verdad? No, es un daño que ya provoca el abuso. Pudo haber tenido 2 años de edad cuando fue abusado. Nadie le enseñó eso, nadie le dijo vos sos culpable, pero automáticamente ya el niño cree que es culpable. Culpable y me siento sucia y culpable. Esas son 2 palabras que yo escucho a menudo de las personas que fueron abusadas en su niñez, aunque nadie le haya dicho eso. Es algo automático. ¿Pero por Porque qué? le robó la inocencia. ¿Cuál es la como- explicación científica? Es como decir, ¿sabe generalmente también por qué? Porque los niños se acercan a las personas, por ejemplo, se acerca mucho al abuelo, porque es el abuelo. Le quiere. Y le quiere, y quiere afecto, quiere estar con su abuelo. Entonces, yo me acerco a abuelo, y porque yo me acerqué a abuelo, él abusó de mí. Dios mío. Entonces, yo fui culpable, porque yo me acerqué.
Entonces, eso ya es una distorsión del pensamiento. Un pensamiento que ya no es correcto, pero que lastimosamente se ve mucho en las personas que fueron abusadas. O por ejemplo, mismo que vos le digas a tu hijo que nadie toque tus partes íntimas, que nadie, y Dios no quiera, sucede ese tipo. Es como me dijo luego mi mamá. Y mira lo que pasó. Y que acá teníamos al niño que no le contó a su mamá lo que le hizo a este vecino, ¿recordás? Sí. Porque su mamá siempre le enseñaba que nadie se le tenía que acercar y él se había escapado para irse a comprar unos caramelos. Sí, justo ahí. Y ahí fue, entonces era como que él se sentía culpable porque él le desobedeció a su mamá. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y es muy fina, digamos, delgada la línea. Muy delgada la línea, es muy delgada. Hay luego psicólogos que dicen que mejor que no le digas, contame si sucede algo, porque como no se puede evitar, esto es una postura, ¿verdad? Es una postura, no digo que sea así, como no se puede evitar, cuando sucede, el niño entonces tiene la doble carga, uno del abuso y otro del gran sentimiento de culpa, porque no le pudo contar a mamá o papá, o porque él o ella se acercaron al abuelo, al tío que abusó, o al primo, a quien sea. Entonces se sienten culpable por el abuso y culpable por no haber podido contarle a papá y a mamá. Porque es difícil para el niño, porque justamente tienen miedo, así como te dijeron, ¿verdad? Yo luego me fui a comprar caramelo, fue mi culpa, entonces ¿cómo le voy a contar a otra mamá que yo desobedecí y por eso me pasó? Entonces se calla nomás. La vez pasada también escuché una de las mamis acá. Dice, yo me siento culpable porque yo lo le obligaba. Tenés que saludar, darle un beso. Y a veces las criaturas ya se estiran porque no quieren. Eso es importante que está diciendo, doctora. Sí, porque viste que así como adultos, aparte de queremos enseñar, no, tenés que ser amable, tenés que saludarles a los adultos. Y hay niñitos que se estiran todo porque no quiere saludarle a ese adulto. Y por algo, o sea, es un llamado de atención para nosotros los padres. Nunca le obliguemos a nuestro hijo a darle, besala a tu tío, besala a tu tío. Y no quiere. No tenemos lo que obligarle a los niños a saludar de así. Que saluden nomás como ellos quieran. Ya está. Bueno, hace falta que les saluden como se sientan cómodos. Como se sientan porque viste que el saludo pues siempre te enseñan educación, ¿verdad? Pero que saluden como se sientan, como hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. No obligarle, no presionarle a que le saluden con besos, eso al tío, a nadie. Ok. Bueno, doctora, eso es muy importante. Una pregunta, ¿verdad? Que siempre me llamó la atención. Y acá le tuvimos el caso de Aline, que no me dejó dormir varios días. Es imposible, no sé, en mi cabeza además no entra que una criatura a tan corta edad es abusada sistemáticamente y que no se den cuenta. O hacen caso omiso. Yo creo más que hacen caso omiso. Yo creo que hacen caso omiso. Porque también. No puede ser que una criaturita vos no te das cuenta, no te des ser. cuenta que está siendo abusada. Y encima en forma sistemática. Sí, así mismo. Yo creo lo mismo. Yo no creo que alguien diga, yo no sabía, yo no me daba cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de un abuso sistemático de tu hijo? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de eso? Y judicialmente se tiene mucho eso en cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de esta chica que le tuvimos acá de 15 años, bueno, hubo un error ahí porque nunca se le imputó, por ejemplo, a la mamá, y ella cuenta claramente que la mamá entró en varias ocasiones y vio que él lo que estaba haciendo el padrastro. Sí. El caso de Joyce Meyer, la famosa predicadora Joyce Meyer, ella fue abusada por su papá hasta los 18 años. ¿Por su papá? Por su propio papá. Y su papá le ofrecía a sus amigos también. No sé si le vendía, creo que le ofrecía nomás. Y la mamá nunca le defendió. Su mamá nunca le defendió. Su mamá no, hacía caso omiso y ella... ¿Qué le duele más al abusado? ¿Que esa persona que te tiene que proteger no te proteja o el abuso? La persona que te tiene que proteger, que no te proteja, eso duele más. En terapia yo me doy cuenta por eso. No está, él está el abusador. Voy a imaginar, hipotético caso, papá el abusador, mamá sabía. La víctima se va a enojar y le duele más que mamá que sabía no le defendía que aquel que el papá le haya abusado. Duele y eso más. se da mucho también, digamos, con otro tipo de abuso. Por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser abuso sexual, que escuchamos mucho acá, los padres que abusan, por ejemplo, de la mamá enfrente a la criatura, o que le golpean también a los niños. Eso también es abuso infantil. Es abuso, también abuso infantil, también. Ser testigo ahí del daño. Exacto. Del daño que le están causando a su mamá. Eso es abuso. Y que hablábamos la otra vez que
es mejor salir de un ambiente tóxico así, porque a veces Sí. pues dicen, bueno, pues no la abusó sexualmente, pero está abusando de todas las otras maneras, Claro, psicológica, claro. emocional, Sí, siempre. financieramente, de todas las maneras. Sí, siempre es mejor salir. A veces por la familia, para mantener la familia. ¿Y qué familia es lo que están manteniendo? ¿Qué es lo que Un quieren? circo. Exactamente. Y que le está lastimando a un Sí, hijo. sí, y a todos, ¿verdad? Entonces, no, mejor romper ese vínculo antes que seguir en un vínculo tan dañino, tan perjudicial. ¿Cómo haces para ganarte la confianza a un niño y que venga a contarte que está pasando por eso? Mamá tiene que, primero, cuando nos cuenta algo, nosotros no tenemos que asustarnos, y eso es difícil porque somos mamás, sí, generalmente. Es difícil realmente, porque el primero, ¡ah! ¿Qué pasó? Ahí yo tuve una paciente así, que le dijo, mamá, tío, me tocó. Y dice, ¡ah! ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Y entonces dijo, no, nada, mamá, te dije nomás, nada. Y ya dejó de contarle. De adulta hizo terapia y sacó eso, ¿verdad? Nunca más le contó. Entonces, tenemos que tener tanta sangre fría, vamos a decir, como para poder escucharle a nuestros hijos sin que nosotros nos asustemos, porque automáticamente ellos se sienten culpables si nosotros nos asustamos. O sea, ¿qué le estoy haciendo a mamá? ¿Le estoy poniendo mal a mamá? No le voy a decir más nomás. Bueno, 098-611-800, vayan enviando sus mensajes de cualquier tipo de situación que ustedes quieran preguntar psicológicamente, judicialmente también aquí. Estamos para poder atenderles, ¿verdad? Qué importante poder conocer y hablar de esto, porque antes no se hablaba de esto, era un tabú, luego hablar, Hablar malo ya, sí. ¿verdad? Y cuesta hablar porque no es fácil cuando uno está hablando de un niño. Sí. Yo tengo tantas preguntas para la doctora. Y Dale hace- nomás. Pero, viste que acá con el doctor tenemos tantos casos de abuso, Cari, porque antes, así como decís, era una cosa así, perdida. Ahora, miles de casos hay. Sí. Pero es que está Se saliendo está más a la denunciando luz. más, seguro. Se denuncia. Se denuncia más. Antes había, pero no se denunciaba. Antes era secreto familiar. Así es. Doctora, viste que un padrastro que abusa de una adolescente y que su mamá sale a favor del abusador, ahí habla mucho la salud mental de esa mujer. Y tal vez ni retrocediendo, tal vez ni siquiera fue abusada. Pero qué lógica hay para eso, que le tira a su hija, Sí. ¿verdad? Y le encubre y tuvimos casos, le encubre al varón, al abusador, es más, se mata trabajando para protegerle de una manera de decirlo, ¿verdad? Porque la manera legal ella otra vez paga. O sea, Para protegerla. salvarle ¿Qué judicialmente. lógica hay Sí, en sí. eso? La verdad que no hay lógica, no hay razón que pueda validar esa conducta. Yo le Son estoy hablando de personas- casos concretos, ¿verdad? Porque hablo yo de pienso una y no hay pues sí, lógica sí, en eso. No hay. Es una dependencia emocional terrible hacia el varón, que le prefiere al varón antes que a su hijo. Eso es lo que sucede. Prefiere quedarse con el hombre antes que protegerle a su hijo. Es Así tan es. terrible hablar de esto porque pareciera que no hay esperanza, ¿verdad? Sí, justamente, doctora, por un caso particular que tuve donde se obtuvo justicia, se le condenó a 18 años al abusador, que fue el padrastro. La niña tenía 14 años con la condena, pero era abusada entre los 11 y 13, Wow. sistemáticamente. En este caso, la mamá le defendió al padrastro, y el padrastro prácticamente estuvo con la mamá desde que ella era niña, 3 añitos. Tenían hermanas con el padrastro, hermanitas gemelas, y la amenaza era: le contás a alguien y te van a separar a vos y a mí de tus hermanitas. No cuentes a nadie porque nadie te va a creer. Y pasaron años y fueron los famosos besos, abrazos, toqueteos. Se comprobó este abuso. Se le condenó a 18 años al padrastro, se le separó de todas las niñas y demás. La mamá muere en el transcurso del proceso legal, pero en todo momento le culpaba a la hija. Vos luego, porque llegabas del colegio y te sacabas el jumper y andabas en Dios calza, mío. vos luego sos una calentona, vos luego le seguís a tipos en el Instagram, vos luego ves tipos desnudos, vos luego sos la que Dios buscas. mío. Sí, sí. Y la señora murió y eso le traumó a la niña porque su mamá murió sin creerle. Y le dijo: el día que me muera va a ser por tu culpa. Y pasó eso. Súper Víctima, total. culpable otra vez en O su sea, mente. Imagínate terrible, todo lo que terrible. le causó la madre. Y hoy día esa niña tuvo un efecto totalmente negativo. Ya pasaron 2 años del inicio de la causa, pasó ya 1 año de la condena
y esta niña está en el interior del país a cargo de otro familiar porque no pudo, se escapaba, incluso entró a las drogas, Sí. tuvo, digamos, bajones anímicos al punto de escaparse de la Totalmente, casa de los tíos porque los tíos estaban a cargo y bueno, ya estaba en peligro su integridad física y tuvieron que mandarle, digamos, al interior para que se hagan cargo de ella. Sí, claro, está destruida en su mente. Pero más la destrucción la causó su madre. Eso le afectó más. Sí, eso es. Le dejó con un sentimiento terrible de culpa hasta de su propia muerte. Sí. Por tu culpa, un día esto voy a morirme por tu culpa, así le habrá dicho. Y justo fallece la señora ahí. justo. Dios Sí. mío. Eso es una carga tremenda para ella. Pero es tan importante que nosotros podamos hablar de esto y que vos ahí en casa puedas entender si estás pasando por una situación similar. Dios no quiera que así sea, pero si te está tocando pasar por una situación similar o inclusive si vos le estás haciendo daño a un niño o a una niña, es tiempo de entender que lo que estás haciendo es destrozarle a otro ser humano en vida. Así Es importante que entiendas el daño que estás haciendo, que te arrepientas de ese daño y puedas dejarle libre, ¿verdad?, a la víctima de esta situación. Si como madre no estás protegiendo a un niño, no le estás cuidando como le tenés que cuidar, verdaderamente tenés que hacerte responsable de esa gran bendición de tener un hijo, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque vos estás diciendo, doctora, hay personas que están cegadas, que no entienden que pasaron por una situación, pero el haber pasado por una situación como esa no justifica. No, claro. No justifica el no proteger a un niño, el no ayudar, vos naciste para cuidarla, a lo mejor el propósito tuyo es, bueno, a vos no te cuidaron, cuidar al hijo que a vos se te dio. Así mismo. O que vos hoy tenés, ¿verdad? Qué importante que es eso. Y si no hablamos de esto, no vamos a poder liberar a la gente, porque si no se habla, no se sabe pues lo que está mal. Así mismo. ¿Verdad? Así Aunque mismo. uno ve la noticia, bueno, la mamá y parece algo muy lejano, no. Recordemos que acá en este programa vino una niña que a raíz de ver en la noticia se fue y contó lo que le estaba pasando y bueno, y salió a la luz, verdaderamente su abuela se puso la camiseta y luchó hasta el final por esa criatura, ¿verdad? Porque muchas veces los parientes, así como dijo la doctora, se hacen los grandísimos ñembotabú para no meterse en problemas. Pero mejor te meter nomás en problemas porque el problema ya está. Sí, Y después va a terminar siendo un problema para vos. Por eso no entienden por qué los jóvenes se meten en droga, por qué tienen malas amistades, ¿verdad? Hay mensajes, a ver, doctor. Sí, hola Karina, a todo el equipo, qué interesante el tema. ¿Cómo prevenir el abuso de nuestros hijos? ¿Sin ser sobreprotectora o crearle miedo a nuestros hijos? Pregunta la televidente. Buen punto ese. Yo tuve un caso de una mamá que le llevó a su hija de 19 años a consulta conmigo porque estaba con un cuadro muy grave de depresión. Y viendo el caso, analizando el caso, ¿cuál era la causa? El terrible miedo que su mamá le había provocado a su hija de que alguna vez fuera abusada. La niña, cuando pequeña, nunca asistió a cumpleaños infantiles, por ejemplo. Nunca tuvo una amiguita. O sea, era de la escuela a la casa, por el miedo de que alguien abuse de ella. Ay, qué doctora. Entonces, Dios ¿qué mío. pasó? Resultado, a los 19 años ella tenía depresión y trastorno de alimentación. Ese es Estaba otro mal. extremo. Ese es el otro extremo, ¿verdad? De que vivamos con el miedo y le causamos más daño. O sea, ¿verdad? Era una niña destrozada mentalmente a causa del miedo. Claro, ese ya es el extremo, Ese es digamos, el ¿verdad? extremo, Pero siempre el hablando de la padre tiene sobreprotección. que estar Sí. presente en el... Tiene que estar presente. Hay una diferencia entre estar presente y ser sobreprotector. Al ser sobreprotector le estamos dando un mensaje al niño. El mensaje que le estamos dando es: vos no te podés cuidar a vos mismo, vos necesitas que yo esté sobre vos para cuidarte. Entonces el niño ya no confía en sí mismo, sino que siempre está pendiente de que otra persona le cuide. Y ese niño se va a convertir en un adulto que va a seguir con ese mismo modelo de vida. O sea, que una persona dependiente. Entonces no es bueno. La sobreprotección nunca es buena. ¿Y cuáles son 5 características de la sobreprotección, por ejemplo? No permitirle tener muchos amigos, siempre controlarles. Depende de la edad. Yo conozco madres que tienen hijos de 20 años que son sobreprotectores, ¿verdad? De 25 años son sobreprotectores. ¿Verdad? Entonces, que le dice, por ejemplo, yo estoy, ¿dónde te vas? Decime, mándame tu ubicación.
¿con quién estás? ¿Quién es esa chica? Pero Eso es a los sobreprotección 14, a los 15 20 años, sí, ¿verdad? Sí. Protección no es lo mismo que sobreprotección. Tenemos que darle cierta libertad de movimiento, cuidándoles. Okay. Sabiendo, por ejemplo, conociéndole a sus amigos, llevándoles nosotros, por ejemplo, a la casa del amigo, marcando ese territorio, dándole el mensaje, por ejemplo, a la familia de sus amigos que papá o mamá o papá y mamá están con su hijo Qué o su importante hija. eso. Conocer a todo el ambiente, el entorno. Conocer el entorno, ¿verdad? No dejarle ir nomás, ¿verdad? Justamente hoy una jovencita me está diciendo, mis amigas se van todas, mis amigas de 16, 17 años, se van al boliche en Uber, sus padres le mandan en Uber, vuelven en Uber. Y vuelven reventadas en Uber. ¿Cómo? Eso es falta de protección. Pero la sobreprotección sería, por ejemplo... Al boliche, porque... Yo te llevo el cumpleaños y yo me quedo ahí porque yo te tengo que cuidar. Dentro del cumpleaños. Dentro del cumpleaños. Yo me quedo porque te tengo que cuidar. Está ahí. Te podés quedar afuera en el auto. Te podés quedar afuera. Estaba hablando de sobreprotección. Sí. Bueno, vamos a hablar, doctor. Pero afuera no te puedes quedar, eso ya es sobreprotección. Eso también es sobreprotección. Andate y volvé a buscarle. Porque andate, hace algo y después volvé a buscarle. Pero nunca yo que tengo una hija de 16 años, yo te prometo. Yo me voy así, recorro alrededor. Estamos todito mal acá. Tenemos toda una Todito una en la cabecita. Claro, porque por si te llama, pues vos tenés que estar cerca, ¿entendés? No, la otra vez le escuché a una madre, en serio te digo. Dice que le llama, no voy a hablar del caso porque no es el caso, pero le llama a la hija a las 2 de la mañana, entró al baño y el papá hizo, muy sonado el caso, ¿verdad? Y ella dice que le llama a la ex suegra y le dice, ven, anda a buscarle a, la mamá de él. Gracias a Dios reaccionó bien esa señora porque dice que se fue, le buscó, le trae a la nena y espera al otro día porque estaban en el interior, espera al otro día para irse junto a la hija, ¿verdad? Y yo dije nomás, Dios mío, a mí y mi hija, suena el teléfono y yo ya estoy ahí, ¿verdad? Y yo decía, pues será que yo lo que estoy mal, ¿verdad? Pero sí, tenemos que, ¿verdad? Sí. Hay una línea también muy fina aquellos que le amamos a Dios, que confiamos en Él. Hay una línea fina entre cuidar a nuestro hijo y saber cuándo ponerle a nuestro hijo en las manos de Dios también. Porque muchas veces Ñandé me mete, yo le protejo a mi hijo, yo le cuido. Y Dios no le va a cuidar como yo le cuido. Dios conmigo trató eso, ¿verdad? Con mi hijo en su momento, cuando mi hijo era adolescente. Le voy a decir lo que Dios me dijo. Me dijo, dame mi hijo, vos le tenés a mi hijo en tus manos, ponele a mi hijo en mi mano. Que era yo sobreprotectora, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo eso. Entonces, ¿qué es el mensaje que Dios me dio? Es confiar en mí. No sos todo vos. Tenés que ponerle a tu hijo en mis manos. No podés siempre estar preocupado porque hace 10 minutos tenía que haber llegado a su clase de inglés y no llega. Claro. Porque no pudiste buscarle cómo está, mandame tu ubicación y no, vos tenés que confiar en mí. Hay cosas en las cuales tenemos que confiar en Dios. Entonces ahí hay una línea fina entre cuánto le protegemos y cuánto ya le ponemos en las manos de Dios. Entonces tenemos que saber, conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios está trabajando con nosotros también con respecto a eso. O sea, claro, y tenemos que saber nosotros, digamos, conocer, así como dijiste, conocer los ambientes, llevarles, traerles, conocer también lo que está en el corazón. Escucharles, no siempre tener un rol de maestra, profeta, solo predicadora, siempre tratar de decir, mi hijo, cuídate, mi hijo otras cosas, mi hija otra cosa. Mi hija me dio una lección cuando tenía 12 años de edad. Le traía yo del colegio, le estaba chofereando, yo maestra, ¿verdad? Y le decía, mi hija, vos tal cosa, ¿verdad? Y me dije, y ella me contaba, mami, ¿sabes qué? En la escuela, el colegio, esto, bla, 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 bla. Y yo, yo ya tenía todas las respuestas, todas las enseñanzas. Y después recuerdo perfectamente el semáforo donde nos quedamos. Y me dice, mamá, me dijo, ¿sí? Y le dije, y me dijo, mamá, cuando venimos del colegio, yo no me digas todo lo que yo tengo que hacer. Yo lo único que quiero y necesito de vos que vos me escuches, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Me dijo, 12 años. Me dijo, vos me enseñaste bien y yo ya estoy haciendo eso. Escúchame nomás, eso es lo que yo necesito de vos. Me dijo. Y ahí yo me di cuenta cuánto yo hablaba y yo lo escuchaba. Totalmente. Cuánto yo quería enseñar para cuidarle.
y no le estaba cuidando porque no le estaba escuchando. Entonces, una forma de cuidar a nuestro hijo es escucharles, porque ahí es cuando ellos se abren y nos cuentan qué les está pasando. Porque podemos pecar también de sobreprotectores y traumarle también. Claro, Ay, Dios. totalmente. Y esta Todo señora junto. que les cuento, ¿verdad? Sí. Hija de 19 años, trastorno de alimentación, depresión grave, Wow. por protegerle. Le protegió contra el abuso. Pero después, para Claro. salir de una depresión, un trastorno de anorexia, no es simple. Totalmente. Bueno, señores, estamos aprendiendo. Corte y ya volvemos. Bueno, doctora, estamos hablando de cómo prevenir el abuso. Es muy importante que nosotros como padres podamos aprender. Y también es importante que no nos pasemos de rosca, digamos, que no nos vayamos hacia el otro lado y nos volvamos súper sobreprotectores y no le enseñamos a vivir a nuestros Exactamente, hijos. Sí, porque justamente siendo sobreprotectores le estamos dando un mensaje tácitamente a nuestros hijos. Vos no te puedes cuidar solo, yo tengo que cuidarte. Hay una cosa, por ejemplo, eso no me vas a sacar, doctora, pero ¿verdad que a la criatura no hay que dejarle dormir en casa ajena? Depende. ¿Por qué? ¿Viste? No. Depende ¿Verdad, doctor? en qué Sí. situación, en qué situación. Y quedarse a dormir, por ejemplo, en la casa, claro, la famosa pijamada. A partir de los 9 años ya te dicen, mami, mañana una pijamada. Ay, el cumple de fulana, una pijamada. Y vos no sabes si viene el tío, la abuela. Sí, el tema, Cari, es que en tu propia casa puede estar el peligro. No, ya sé. Pero precisamente. ¿por qué vas a ahí. salir a buscar el ¿Para qué peligro? vas a salir a doctora? ¿Y buscar, pero doctora? por qué pensar que buscar el peligro sería, verdad? O sea que Yo no le envié jamás a mis Nunca, cuatro mi hija hasta hoy, Jamás. 16 años, nunca se quedó a dormir. En la vida. ¿No se puede o se puede? yo estoy de No acuerdo se que debe. se puede dependiendo de qué situación. ¿De qué es que- casa? no, exactamente, de qué casa, en qué situación. Ni No es, loco. por ejemplo, En mi casa se hacen toditas las pijamadas. ahí por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ahí está Cari. Hay mamás que le están mandando a tu casa. Así también, vos también te dije. No, pero yo sé lo Yo no. No, a ver, Estuvo hay, bueno hay eso. mensaje, a ver. Hay mensaje, buenas noches, quisiera que hablen del tema cómo puedo dar amor a mis hijos, cómo demostrar yo amo con toda el alma, pero me cuesta decirles. De niña nunca recibí amor de mamá y papá, pero yo quiero e intento romper ese, romper ese paradigma, ¿verdad? También soy muy sobreprotectora por traumas que pasé. Y referente a eso también la doctora Yamila Mejor, saludos, nos ayuda muchísimo con los consejos. También soy muy sobreprotectora y quiero saber cómo romper con eso. Inclusive cuando mi hijo ya fue mayor le tuve que acompañar a su trabajo y a veces llama a escondidas para saber cómo está y cómo Ese llegó. está peor que yo. Bueno, Sí, ¿cómo hay dar varias, amor? varias preguntas. ¿Cómo dar amor? Sí. Están los 5 lenguajes del amor. ¿Conocen el libro? Los 5 Yo lenguajes del conozco amor. los 5 lenguajes. Entonces, la persona tiene que descubrir qué tipo de lenguaje del amor es el que usa generalmente. ¿Verdad? Los lenguajes del amor son el lenguaje del afecto físico, abrazar, dar besitos, caricias, tocar de paso hacia el hombro, tocar la carita, el cabello, ese lenguaje del afecto físico. Después las palabras de afirmación, o sea, sos un campeón, sos tan inteligente mi hija, o sea, darle palabras de afirmación, ¿no? Que ellos se sientan fortalecidos con eso. Después acto de servicio. Acto de servicio significa, ¿quieres que te prepare el desayuno? A nuestra hija adolescente que ya puede preparar, por ejemplo. ¿Quieres que tal cosa? Vamos a sentarnos juntas, vamos a hacer juntas la comida, ¿verdad? Vamos a ayudarnos. Acto de servicio. Lo otro, tiempo compartido. Sencillamente sentarse y estar juntos. Estar juntos. Sin Ese- teléfono, sin distractores. sin teléfono, puede ser que esté el teléfono, pero no centrado en el teléfono. Ahora es difícil quitar el teléfono, en el sentido de no vamos a sentarnos, porque ahí ya hay una tensión. Si ahora, bueno, tengo el teléfono, todos estamos así. ¿Será que alguien me llamó? ¿Será que esto? entiendo. Es que como un castigo también. Exactamente. ¿Y qué hice yo te para- chore, mamá me está amando o algo así, digo. Claro, entiendo. Entonces, poniendo reglas acerca del teléfono. ¿verdad? Ok. Eso, y después el lenguaje, ¿cuál era otro? Regalos o provisión. Dar regalos de una forma de amar. Entonces, la madre que escribió el mensaje tiene que descubrir cuál es su lenguaje de amor. Alguna forma ella está amando, a lo mejor acto de servicio, tiempo compartido. Entonces tiene que desarrollar los otros lenguajes del amor que no está usando. Por ejemplo, Y- si a una persona no le gusta que se le abrace, yo tengo una hija súper cariñosa y la otra no quiere ni que se le... Hay que respetar eso. Ok. Hay que respetar, porque también a cada persona nosotros tenemos nuestro lenguaje del amor con el cual queremos ser amados. Hay lenguaje del amor que no es para mí,
Y pero aún yo siempre digo, o sea, acá está mi hija, ¿viste que te vienen esos? No quiere nomás que se le hinche. No quiere. Yo no quiero que nadie me bese, no quiero que nadie se me pegue. Sí, tengo una amiga que su marido, el lenguaje del amor de su marido es regalos. Regalos, pues estamos hablando de regalos, ¿verdad? Ay, pero ella dice, ¿sabe qué? Ella dice, pero yo no quiero esto, yo lo único que quiero es que él se siente a tomar tereré conmigo. Eso es lo más yo quiero. Yo no quiero que me traiga regalos. Quiero que él se siente a tomar tereré conmigo. Ese es el lenguaje del amor que ella, un poco por que mi marido, ella quiere a ver si se le contagia. Vamos a contagiar ese lenguaje. Se le contagia ese lenguaje, ¿verdad? Ya en una hora no te puedo creer, Dios mío. Y nos hablamos de lo último. Sí, dale, por favor, dale, quiero decir algo. Personas que fueron abusadas sexualmente tienen que hacer terapia psicológica. Okay. Es el trauma más fuerte que una persona pueda tener. Es la herida más fuerte. Y las heridas emocionales no las sana el tiempo. Generalmente se dice, el tiempo sana todas las heridas. No sana. Si no estás sufriendo las consecuencias del trauma por abuso sexual, cuando niño o cuando adolescente, cuando adulto va a sufrir. Si eso no se resuelve, entonces puede convertir en enfermedades. Gracias, doctora. Hasta mañana. Chao, chao.